Listo, hermano. A ver, listo. ¿Cómo hago yo para quedarme yo solo aquí en la pantalla? En vista de hablante, Aquí, es arriba que arriba, a la sí, derecha. la derecha sí, hay muchos videos en cuadrícula, no. Ese Escape no lo quita. Bueno, ahora sí, ahora se queda el mío solo. Se quedará el mío Ok, solo, ¿verdad? Bien, buenas adelante. tardes, queridos amigos. Espero que me están viendo ya la presentación, ¿verdad? Sí, hermano. Alfonso, ¿están viendo la presentación? Sí, sí, de acuerdo. Entonces, bienvenidos a este pequeño rato de reflexión y lo hago con mucho gusto. Me pidió el hermano Alfonso, le dije, claro que sí, con mucho gusto. Les comparto algunas de mis reflexiones. Y ya hemos quedado con Alfonso que cuando se cumpla los 50 minutos me avisará para los 60 minutos yo haber terminado. Y empiezo. El tema que nos ocupa es liderazgo y transparencia en la gestión de... Este es un tema muy actual con las ideas de Canadá, de Estados Unidos. Es una idea muy conocida. Y voy a dividir la charla en los siguientes puntos. En primer lugar, definiremos la transparencia, que está relacionada con la sencillez marista. Fíjense qué curioso, ¿eh? Qué curioso cómo los valores siempre están presentes. Hace 2 siglos Champagnat hablaba de eso y actualmente igual. El liderazgo y el cambio, esos dos conceptos, y después reflexionaré sobre cómo posibilitar la transparencia y el cambio y el trato de las personas. Ahí están resumidos los elementos de la charla de esta tarde. Transparencia. Bueno, esto que ven ustedes ahí delante, ¿ustedes creen que eso es transparente? Pues me imagino que dirán, pues no es demasiado transparente, es a medias, está un poco borroso todo eso. Pues lo contrario a eso es precisamente la transparencia. Esto es la antitransparencia, no solo física, sino también en nuestras relaciones con los demás y en nuestra gestión de los centros educativos. Y de ahí que quiero entrar a la definición del concepto de transparencia. Miren, transparencia, si la tuviéramos que definir, es la verdad desnuda. El skinny, que dicen los ingleses, lo delgado, flaco, que traducido en la jerga es la verdad desnuda, que equivale a la claridad. La claridad, decir las cosas con sencillez y con claridad, sin hacer juicios de valor ni molestar, evidentemente, a nadie. Todo eso promueve siempre en la persona que lo hace confianza y credibilidad. Y esto es lo que necesitamos los directivos y los directores y directivos de una institución educativa. Hay que decir que la sinceridad, que también está relacionada con la transparencia, no es decir todo lo que uno piensa o sabe, sino no decir aquello que es contrario a lo que piensa. Eso es la sinceridad. Y la pregunta que yo me hago, ¿y por qué ser transparentes? Pues sencillamente por ética, por honestidad y por lealtad con las personas con las quienes convivimos. Hay que ser transparentes, no hay que llevarlos al engaño de ninguna manera. Por honestidad, por lealtad y por confianza a las personas con las que vivimos. Sobre todo en estos momentos de la corrupción. Yo no lo sé en México, pero en toda América Latina, empezando por Brasil y Perú y en otros sitios, el tsunami de la corrupción nos ha hecho mucho daño como países. Entonces hay que ser transparente no solo en la administración pública, sino también en la administración sencilla de un colegio. Quisiera decirles también, ¿por qué? Pues porque estamos en la época de la posverdad. ¿Qué es la posverdad? Pues es la distorsión deliberada de la realidad para manipular a las personas. Esa es la posverdad. Nos dicen lo que les interesa para engañarnos. Claro, cuando se descubrió que la información era un buen negocio, la verdad dejó de ser importante. Es que curioso, ¿eh? Lo importante es la información. Como decía algún periodista, no permitas que la verdad te prive de un buen titular en el periódico. Es tremendo esto, ¿eh? No permitas que la verdad te impida poner un buen titular, un titular llamativo.
de impacto en el colegio. Pero porque estamos en la infoxicación, ni más ni menos, ni más ni menos. Pero la infoxicación es precisamente lo contrario a la claridad y transparencia. Es dar tanta cantidad de información que la utilizamos para confundir a la gente, para que no sepa dónde se encuentra la verdad. Hacemos un gran documento y se lo entregamos a los padres de nuestro ideario, pero los padres lo ven tan grueso, con tantas páginas, que nadie lo lee. Entonces los estamos de alguna manera infoxicando, siendo poco transparentes con ellos. Pero la pregunta que yo les quiero hacer, ¿dar mucha información es ser transparente? Pues no, hay que dar la información exacta, concreta, la necesaria para que las personas, y clara, para que las personas puedan tomar decisiones que les convengan, las decisiones mejores ajustadas a su realidad. Y aquí nos introduce ahora en el tema de la sencillez, fíjense lo que decíamos, y la modestia. La transparencia está relacionada con esos dos conceptos. Y con la simplicidad. Este es un neologismo, yo creo que utiliza un autor que tiene un libro que se titula así. La simplicidad es la verdad clara, la verdad transparente, no ir con mentiras. Decir las cosas porque estamos habituados, la gente, muchas personas utilizan o tienen la habilidad de hacer de las cosas simples, hacerlas complejas. Y la simplicidad y la sencillez hace lo contrario, de las cosas complejas volverlas simples y sencillas. ¿Por qué? Pues porque estamos, fíjense, en la sociedad de la apariencia, en el aparentar, no en el ser, sino en el aparentar, acostumbrarse a aparentar como sabio, a tener muchos títulos, a estar por encima de los demás. Fíjense cómo podemos complejizar las cosas sencillas. Pues entrando en el círculo vicioso del egoísmo. ¿Saben cuál es el círculo vicioso del egoísmo? Que yo espero que en nuestras instituciones no ocurra, pero en muchas otras instituciones sí que puede ocurrir. Pues la gente en ese círculo vicioso quiere saber más para conseguir más poder y poderse imponer mejor a los demás y así ganar más dinero, más notoriedad, más reconocimiento social. Lo contrario, el simplificar las cosas complejas se hace entrando en el círculo virtuoso de la solidaridad, que es, pues es el eslogan de nuestra Universidad Marcelino Champagnat de Perú, de Lima. Saber, ser, servir. Saber más para ser mejor persona y para poder servir mejor a la sociedad y a aquellas personas con las que vivimos. Fíjense qué cosas más curiosas. Y a veces nos suele ocurrir a nosotros también que complejizamos y complicamos mucho nuestras planificaciones, nuestro PI, proyecto educativo institucional, etcétera, etcétera. Y yo recuerdo de un autor que decía, es un autor canadiense, me parece que se llama Hulan, me parece, es americano pero muy relacionado con los canadienses. El tamaño y la belleza de una programación, de una planificación de la institución educativa está inversamente relacionado con la calidad de las acciones programadas y del impacto de aprendizaje con los alumnos. Tengo un proyecto educativo magnífico, grandioso. ¿Qué impacto tiene en el aprendizaje de los alumnos? Eso me indicará la calidad de ese proyecto, no lo grueso que sea el volumen en el que está redactado. Bueno, eso ocurre muchas veces en la vida. También los filósofos ya saben lo que decía Nietzsche. Hay filósofos que acostumbran a enturbiar las aguas del pozo de su saber para que aparezca que es más profundo. El pozo es mucho más profundo. Eso ya lo decía nuestro amigo Nietzsche. Y aquí les presento algo que lo aprendí de Nietzsche. Cuando estuve por Guatemala me dijo que tienes que utilizar el QR. Dije, ya lo utilizaré. Nietzsche, te he hecho caso, aquí lo tienes. Entren en ese QR, fotografíen ustedes y verán lo que dice, sobre todo sobre el tema del engaño, a nivel no solo nacional, internacional. Ahí hay muchos intereses creados en el Fondo Monetario Internacional, en la ONU, en la UNESCO, en todos esos sitios que es necesario que lo sepan. No es momento para verlos. Y luego nos hablan de superioridad moral.
Lo que nos están hablando de intereses económicos que hay debajo de esa pretendida superioridad moral de estas grandes instituciones a nivel internacional. Pero se lo dejo para su reflexión. Bueno, entramos en otro aspecto. ¿Cuáles son los aspectos de la transparencia y del cambio? Miren, lo primero, para que haya transparencia, lo primero tiene que haber transparencia personal. Transparencia personal. Ser sencillo, expresar mi realidad ante los demás. No disfraces, ni ropas, ni adornos, ni tatuajes, ni adornos físicos, ni adornos psicológicos a los que estamos acostumbrados. Sencillez y presentarnos como somos, con nuestras virtudes y con nuestros defectos, con nuestros aciertos y con nuestros errores. El hombre vale tanto como su palabra, decía un eslogan, ni más ni menos, decía un eslogan antiguo de los antiguos. Y aceptar la realidad que nos toca vivir, no culpabilizar al otro, porque a veces tenemos la costumbre de, no, el culpable es el otro. A veces solemos hacer esto. Transparencia también a nivel organizacional. Hoy en día se habla de rendición de cuentas, no solo económicas, sino de trabajo, de éxito, de fracasos como organización. Y nos exigen mucho papeleo. Por ejemplo, transparencia en nuestra presentación de nuestro PI, los valores, las actividades, el impacto que tenemos en el desarrollo de las personas. ¿Qué es lo que hacemos realmente? Fíjense ustedes, toda institución educativa tiene un currículum oficial, es el que presentamos y está escrito ante los padres, el oficial, el explícito, el oficial. Después existe un currículum que es el currículum vivido, el real, el que se da todos los días en el aula y en el colegio, que no coincide siempre con el formal y el explícito. Pero lo bueno o lo malo, para bien o para mal, es que también existe un currículum oculto. ¿Cuántas veces ese currículum oculto hace que influyamos de tal manera, de una manera muy poderosa en nuestros alumnos? ¿Y qué será el currículum oculto? Pues son aquellas creencias, aquellos valores, aquellas normas no escritas, aquellas rutinas que se dan en la escuela y en el aula y que tienen una gran influencia no solo en los conocimientos, que suele ser poca, sino en lo educativo, no tanto en lo académico, sino en lo educativo, y que producen grandes impactos y son muy durables en los estudiantes. El currículum oculto. ¿Cuál es el currículum oculto de su colegio? Sería interesante que se hicieran esa pregunta como institución educativa. El explícito todos lo conocemos, pero el oculto, aquel que esté a la contra de lo explícito, ese es el oculto, pero que no está escrito y sin embargo lo practicamos. Transparencia en las comunicaciones. Comunicar, decir sencillamente y ser directos, ser claros, ser empáticos, ser asertivos. Y la mejor manera de comunicarnos es cara a cara. Fíjense, por eso los políticos, por eso los grandes empresarios, etcétera, no quieren recibir nunca cara a cara a aquellos que quieran hablar con ellos. Tienen miedo a comunicarse. A mí me gustaría que un director, a veces los directores también les pasa eso, les pasa eso. No quieren comunicarse, no, que lo reciba el encargado de tal cosa, del otro el director. Y los directores que me gustan a mí son los que tienen la oficina de puertas abiertas. Está abierta para todo el que quiera ir a hablar con él. Esos son los que me gustan a mí. Esos son los que me gustan. Ustedes espero que serán de esos, ¿no? De esos. Muy bien. Hablemos ahora del líder pedagógico, del líder pedagógico. Bueno, no hace falta definir mucho qué es un líder, todos lo sabemos, es un conductor, es una persona sobre todo que es capaz de incentivar, de motivar, de ejercer influencia, sobre todo de ejercer influencia sobre los demás, yo diría para hacerlos mejores. Ese es el mejor director, el que hace que florezcan muchos líderes a su alrededor. Aquel que después de haber terminado su labor, la labor continúa porque la van haciendo que han estado a su lado, ¿no? Porque a veces las instituciones comienzan con una persona, pero perduran a través de la institución que sigue adelante aunque la persona no esté.
¿Y cuáles son las características del líder? Miren, si tuviera que decirles cuáles son las características que yo creo, es una mezcla de autoridad y democracia. El líder tiene responsabilidades, porque el líder cede funciones, pero no responsabilidades ante los que le acompañan. Esa es una gran dificultad que tiene. Pero el líder tiene que ser capaz de comunicarse, de tener muy claras sus metas, de influenciar a aquellos que viven con él, de ser disciplinado. Es importante ser disciplinado. Habilidad para manejar las emociones y los sentimientos de sus colaboradores. Innovador, paciente, respetuoso. Esas son las características del líder. Fíjense lo que decía el Papa Francisco sobre el líder. Yo quiero directores y directivos humildes, serviciales, pero con carisma, y que no olviden que el verdadero poder es el servicio. Oiga, esto es magnífico, en 2 líneas lo que ha dicho el Papa Francisco. Directores humildes y serviciales, pero con carisma. Carisma ya saben lo que es, una gracia, un don que Dios te da, no para ti, sino para ponerlo al servicio de los demás. Pero que no olviden que el verdadero poder es el servicio. Las 3 Cs del líder, ¿cuál creen que serán? Un líder competente, capacitado y comprometido. Competente, que diga, no, este es un tipo que maneja, este es un tipo que sabe lo que está haciendo y que si hace una cosa está bien documentado, sabe, la ha reflexionado. Capacitado, pues equivale a eso. Comprometido con su labor, El mejor líder, hay un texto que a mí me gusta mucho, que lo dice un autor que se llama Hettinger, y dice, nunca he visto una buena escuela con un mal director, ni una mala escuela con un buen director. Sin embargo, he visto cómo malas escuelas se convertían en buenas y cómo destacadas escuelas se precipitaban rápidamente hacia el declive. En todos los casos, el auge o el declive podía verse reflejado en la calidad de su director. Qué curioso, ¿eh? Qué curioso. La importancia del director. Sí, tiene mucha importancia ustedes. El mejor líder. ¿Cuál será el mejor líder? Aquel que consigue desarrollar liderazgos a su alrededor. Ese es el mejor. Y no hay nada más que decir. Aquel que hace crecer a su alrededor nuevos líderes. No es el que lo sabe todo. No es el que domina todo. No. Es el líder que sabe motivar e incentivar a toda la comunidad educativa. Padres, profesores, personal de servicio, alumnos, y que todos están en pleno movimiento. Esa es una idea, y creo que es un pequeño resumen. ¿Y cómo provocar el cambio? ¿Qué herramientas podemos utilizar? Miren, yo les voy a decir 3, solamente 3. Manejo de la inteligencia emocional. Manejo de la inteligencia emocional. La servicialidad, la empatía y la motivación. Todas las 3 cosas están relacionadas con la inteligencia emocional. La postura de un director respecto al docente o respecto a las personas que trabajan con él, yo creo que tendría que ser esta. A ver, ¿qué necesitas? ¿En qué puedo ayudarte? Dime, yo estoy aquí para eso, para servirte. Uy, mira, pero el director está para servir, claro, esa es la función exacta del director. No es otra. Porque eso es lo que justifica el que pueda tomar decisiones después. Y la postura del docente, cuando un director le habla así, le dice, ayúdame a hacerlo yo solo, ayúdame a mirar con tus ojos, ayúdame a hacerlo yo solo, pero hacerlo bien. Y entonces estamos comprometiendo a las personas. Ese es el director de puertas abiertas de su oficina, que está siempre disponible y atento a las cosas que vengan. Miren, la servicialidad yo creo que es algo esencial. El verdadero poder está en el servicio. Eso es lo que les acabo de decir. Les voy a contar una pequeña historieta de un padre, una pequeña historia. Les contaré algún cuento después, pero no quiero alargarme mucho. Un premio Nobel de Física, Barry Barish, premio Nobel de Física del año 2017, cuenta esta anécdota de su vida. Cuando yo tenía 10 años, pregunté a mi padre, papá, ¿por qué flota el hielo? Mi papá me contestó, averígualo y después ven a contármelo.
Oiga, esto es magnífico. Esta es la mejor lección que podemos dar a un alumno. Averígualo, en lugar de darle respuestas, formularle otra pregunta. Averígualo y después ven y me lo cuentas. Lo mismo, tengo esta dificultad. Bueno, puedo yo hablar con mi profesor. Intenta resolverlo y luego lo comentamos a ver qué, intenta buscar soluciones a ese problema y luego lo comentamos. Yo lo voy a pensar también contigo para ver qué solución le damos entre los dos. Magnífico, eso es magnífico. Miren, hay dos cosas que un director no puede delegar. Dos. A ver si las adivina. Les dejo 10 segundos. Compromiso personal y responsabilidad. El director tiene que ser una persona comprometida y una persona responsable. Él es el responsable de todo, porque ya he dicho, se delegan funciones, pero no se pueden delegar responsabilidades. Así es, así es. ¿Y cuáles son los dos anhelos más peligrosos de un director? Piénsenlo. A lo mejor los han tenido ustedes la tentación de ejercerlos. El querer controlar todo. Esa es una tentación muy frecuente. Que todo pase por mí, que nadie respire sin mi permiso. Control, control y control. Y segundo, sentirnos importantes. Ahí es que llega el señor director, todos tienen que hacer una reverencia. Esto está en contra de la sencillez de que hemos hablado, etcétera, etcétera. Pero yo sé que en ustedes, amigos directores, no ocurre, eso yo ya lo sé. Pero por si acaso viniera la tentación, pues ahí tienen ustedes algo que no podemos olvidar. El verdadero poder es el servicio. El servicio. Quiero hablarles algo de la empatía. Si me preguntaran cuál es la principal virtud de un docente, de un político, de un artista, de un director, de cualquier... La empatía. La empatía. Su modo de pensar, de vivir, de situarse en su realidad, etcétera, etcétera. Pero nunca comprenderemos del todo al otro, aquel que está delante de nosotros o que convive con nosotros, mientras no hayamos andado en sus babuchas o con sus babuchas, con sus zapatos, muchos kilómetros por el desierto, decía un proverbio oriental. Y es así, y es así. Fíjese, el que es empático, cuando habla con la otra persona, le pide su opinión. Dime, ¿qué piensas tú de eso? Entonces el otro dice, uy, este me valora, quiere saber cuál es mi opinión. Eso es importante, eso es importante. Captar las emociones de los demás, del equipo directivo, de los docentes, de los estudiantes, de los padres. Miren, lo efectivo es lo afectivo y no hay más. En psicología lo dicen los clásicos. Director con una oficina abierta para todos. Eso es muy importante. Seguimos un poquito más. Les hago esta pregunta. Centro educativo, ¿la marca o la mística? Entren ahí y ahí tienen en mi blog, eso está en mi blog, el blog, uno de los temas. ¿La marca o la mística? La marca Maristas en México, en Perú, en Colombia, en Ecuador, etcétera, o la mística, lo que está por dentro, la sangre, lo que nos conduce, lo que nos anima, lo que nos impulsa a hacer las cosas. No es para leerlo ahora, pero es interesante ese artículo, les puede ayudar porque habla de liderazgo, de trabajo, de organización, de muchas cosas, Pasemos un poquito más. No he dicho nada de la motivación, pero la motivación en el apartado anterior, pero también creo que es muy importante el tema de la motivación en el sentido que es como la gasolina que ponemos al carro, al motor del carro. Si no tenemos gasolina, el carro no funciona, el combustible. Pues lo mismo, si no tenemos motivación, nos paramos. Y ese nos proporciona emociones positivas que nos hacen caminar. Y fíjense en ese sentido cuál es el ciclo de oro, de este movimiento que hemos hablado, de motivación, de empatía, etcétera, etcétera. El director aprecia y respeta y valora a sus docentes.
El docente aprecia, respeta y valora a sus alumnos. Los alumnos aprecian, valoran, etcétera, a sus docentes y a su director. Y lo mismo hacen con sus padres. Y ese es el ciclo que se va dando vuelta y se va cerrando, ¿no? Bueno, ¿cómo podríamos hacer el cambio? ¿Cuáles son las claves del cambio? Pues fundamentalmente es, cuando un director llega a un colegio como recién nombrado, siempre trae debajo del brazo grandes pretensiones. No, yo voy a hacerlo bien. Y eso es excelente, porque precisamente es nombrado para generar cambios y para hacer mejor las cosas. Se hacían bien, pero hacerlas todavía mejor. Pero el primer problema que se enfrenta es ¿cómo tengo que actuar? Pues yo le diría, ni demasiado rápido ni demasiado lento. El buen director lo que hace cuando llega a un sitio y siempre es observar, escuchar y participar. Observa, abre bien los ojos, escucha a todos, no solamente al equipo directivo, sino desde el que está en la portería, desde el que trabaja en el jardín, desde el que las personas de la limpieza, a ciertos alumnos, a ciertos padres, a los profesores evidentemente también, a todos los escucha. Observa si lo que escucha coincide con la realidad y luego puede tomar decisiones. Es así, esa es la única manera que tiene. La única manera de enfrentar sus desafíos. Pero fíjense que si no ha hecho eso antes, ocurre lo que dice un autor, que es Covey. No puedes avanzar a utilizar solo la palabra para justificar algo que has provocado con tu comportamiento. Cuando hemos tomado decisiones sin contar con los demás, las palabras ya no sirven para justificar. Cuando la decisión surge de haber observado, escuchado opiniones, etcétera, etcétera, de alguna manera surge un consenso y entonces es cuando es bien aceptado y crecemos. Fíjense, un director, cuando llegó a un colegio, pues le ocurrió algo parecido a lo que yo les he comentado. Lo primero que hizo, se pasó un año observando, escuchando y participando en búsqueda de los hechos y en la solución conjunta a las cosas que tenía aquel colegio, que todos tienen. Y al final del proceso dijo a todos los integrantes de la comunidad educativa: les anuncio mis 3 prioridades. Fíjese, 3 prioridades de un colegio. Lo que yo quiero es el éxito de todos los estudiantes. Y recalcó la palabra todos. Los atrasados, esos son los principales que tienen que tener éxito, porque los otros ya lo tienen. Esos son los que hay que hacer más esfuerzo por conseguirlo. Quiero el éxito para todas las personas del colegio y para sus familias, profesores, personal de servicio, personal de secretaría, personal, todas las personas. Y quiero administrar honestamente los recursos, porque el dinero no es lo más importante, pero cuando falta el dinero, todo desaparece. Eso es como el aire. El aire, decimos, hay tanto que no es lo más importante, pero cuando el aire falla, estamos perdidos. Bueno, les quiero contar un cuento. Hablando de directores, les quiero contar un cuento. La escuela de los grillos. Escúchenlo con atención los directores. En tiempos remotos, un día caluroso de verano, el director de una escuela de grillos entró sorpresivamente en el aula de un profesor grillo, en la que estaba dando clase a los grillitos. Estaban tratando el tema sobre el arte de cantar. Y era el momento en que el profesor grillo explicaba que la voz del grillo era la mejor y la más bella de todas las voces, pues se producía mediante el frotamiento adecuado de las alas sobre el cuerpo de los grillos. En tanto que los pájaros, esos pájaros cantaban mal, porque se empeñaban en hacerlo con la garganta, que es evidentemente el órgano del cuerpo menos indicado para emitir sonidos dulces y armoniosos. Al escuchar la explicación del director, que era un viejo grillo muy sabio, asintió varias veces con la cabeza y se retiró del aula satisfecho y contento de que en la escuela todo siguiera como en los tiempos en que él era estudiante. ¿Cómo calificarían a ese director? Grillo.
gran brillo. Es otra clave del cambio. Bueno, evidentemente es un director tradicional. Que las cosas se hagan como yo las hice. No sabe que cuando cambia el escenario, cambia todo. Y ha cambiado el escenario tantas veces y en tan poco tiempo que todo cambia. ¿Quién iba a pensar en el mes de enero lo que estamos padeciendo en el mes de junio? Nadie, nadie, nadie. Pero lo estamos padeciendo y ha ocurrido en tan poco tiempo. La tercera idea de, fíjense, ser prudentes, asertivos y humildes y crear un clima resonante. Bueno, la prudencia, ustedes saben que en el mundo de los clásicos era la frónesis, la prudencia, que la prudencia no es solamente el tomar decisiones acertadas, pensadas, sí, es eso, pero es algo más. Es saber tomar decisiones, saber cómo vivir y saber cómo obrar en todo momento. Hacer lo que hace un hombre bueno, esa es la prudencia. Por eso es la principal virtud de los clásicos, de los griegos. Virtudes cardinales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza, pero la primera que ponían siempre era la prudencia. Y el hombre prudente es precisamente aquel, dice un autor, que es Demócrito, que sabe pensar bien, que sabe hablar bien y que sabe vivir bien. La clave para un director perfecto. Sabe pensar bien, hablar bien y vivir bien. Bien, en el buen sentido de la palabra bien y bueno. Así es. Pues yo lo que quisiera que tuviéramos directores de ese estilo. Prudentes, asertivos, humildes, son los que crean un clima resonante en el colegio. Y el clima resonante, esta es una idea de la inteligencia emocional, de Goleman, de Daniel Goleman. Dice, un clima resonante en cualquier institución es aquel clima que se crea, que lo creamos todos y lo gozamos o padecemos todos, pero es resonante cuando las personas están tan satisfechas en esa institución que son capaces de dar lo mejor de sí mismos. Entonces, claro, todo funciona muy, muy bien. Y decirles también que el error no se penaliza. Miren, el error no lo podemos penalizar. Siempre que en una institución se quiere renovar, tomar decisiones para cambiar algo, siempre nos exponemos a tener equivocaciones, errores. Bueno, pues eso es lo normal. Para cambiar hay que tomar decisiones y hacer ciertas cosas y ahí puede venir el error. Pero del error es de donde tenemos que sacar el aprendizaje. Se aprende de los errores advertidos y reflexionados, no de cualquier error, porque el que no los advierte ni reflexiona, ese permanece en el error durante más tiempo. Reflexionados y advertidos. Porque fíjense, nunca se aprende a hacer algo bien, nunca se aprende por hacer algo bien, se aprende por hacer algo mal. Cuando hacemos una cosa bien, y muchas veces lo único que hacemos es repetir, pero no aprendemos nada de eso. Sencillamente repetimos lo bueno que ya sabemos. Entonces, sin embargo, de los errores advertidos y reflexionados, sí que podemos mejorar. Y mucho, y mucho. El error, por lo tanto, queridos directores y amigos, no se penaliza, al contrario, se reflexiona y se intenta superar. Miren ustedes, ¿qué les parece esta imagen? Esta es de Frato, de Francesco Tonucci, y es vieja ya. Podemos estar tan preocupados por las programaciones, por la evaluación, por la reforma, por la didáctica, por el currículum. ¿Y qué estamos haciendo? Pisando a nuestros alumnos. Nos preocupamos tanto de la programación y de servirle al pie de la letra que nos olvidamos de los estudiantes. Recuérdenlo, queridos directores. ¿Cómo crear un clima de transparencia? Pues miren ustedes, yo diría, teniendo en cuenta aspectos dentro de la institución, y recordando algo que es importante. El cambio impuesto en una institución no funciona. El cambio impuesto de arriba a abajo no funciona. La supervisión punitiva no funciona. La motivación extrínseca funciona poco o mal o casi nada. ¿Qué es lo que funciona? El cambio tiene que venir siempre de abajo arriba.
Es decir, del grupo de profesores motivados, concienciados y formados que juntamente con la dirección y el equipo directivo se juntan para realizar la tarea del cambio. Fíjense, y eso requiere la colaboración. Yo les quiero preguntar una cosa. ¿Cualquiera de ustedes han sido observados en su clase por algún colega para ayudarles, para ayudar a ver cómo desarrollaban la clase, etcétera? ¿Cómo se sintieron? Si han observado ustedes como directores o directivos, ¿qué han hecho después con la persona observada? Les han ayudado, han reflexionado sobre lo bien que lo ha hecho, lo incorrecto, etcétera, etcétera. Fíjense, el líder aprende de la comunidad. El líder participa como aprendiz, y es capaz el director de ir con sus profesores a un curso. ¿Por qué no? Yo soy director de la escuela de posgrado de la Universidad de Campaña, y cuando hay un curso que me interesa, yo voy con los profesores también. Digo, no, este me interesa, yo quiero aprender eso. Pero usted, sí, y a mis años, no tengo ningún inconveniente. Yo voy porque quiero aprender. Es así. Y además quiero dar clase. Sí, yo quiero dar clase. Si no doy clase, algo me falta. Algo me falta. Siempre por lo menos 8 horas a la semana o 12, pero sí, ¿por qué no? Es una pregunta idiota lo que les voy a hacer, pero como, perdónenme porque es una pregunta idiota, yo lo reconozco. ¿Por qué los directores no dan por lo menos una asignatura, aunque sea sencilla? Les pondrían en situación de comprender lo que pasa en las aulas, lo que les dicen los docentes. Dirían, sí, a mí me pasa también. Una horita solamente al día. Yo siendo director en un colegio, un gran colegio de 2.500 alumnos, daba 12 horas a la semana. Eso sí, me ponía el horario que me convenía a mí, para luego poder atender a los padres. Pero 12 horas a la semana. Eran otros tiempos, evidentemente. Pero sí, da algo. ¿Qué más cosas? Colaboración interinstitucional. Eso es interesante. La colaboración institucional es cómo colegios de parecido rango, de parecido nivel, que están quizá próximos en las ciudades, etcétera, pueden intercambiar experiencias positivas. Eso es importante. Son los vecinos estadísticos que dice la bibliografía. Para aprender de las buenas cosas que ellos están desarrollando y para que ellos aprendan las buenas cosas que nosotros hacemos. Un programa de estos yo recuerdo haberlo implementado en un sitio y se titulaba así: tú me cuentas y yo te cuento y todos aprenden. Qué bonito. Tú me cuentas lo tuyo, yo te cuento o te muestro lo mío y todos aprendemos. Yo aprendo de ti y tú aprendes de mí. Eso es interesante. Tú me cuentas y yo te encuentro. Es decir, someternos un poquito, autoevaluarnos, ver nuestros puntos fuertes, nuestros puntos débiles, aprender de las buenas prácticas y utilizar algunos criterios de evaluación consensuados entre todos. Eso ejerce en nosotros una presión positiva, una competencia sana y positiva, una competencia amistosa. Si ellos lo han hecho, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Eso es bonito. Yo creo que entre los colegios maristas de México Central podría hacerse, o de México Occidental, podría hacerse perfectamente, o de otra, siempre con la buena voluntad y querer colaborar, ¿no? Querer ayudarnos. Sí, un poco. Voy a terminar, estoy ya casi terminando. ¿Cómo tratar a las personas? Fíjense que esto es interesante. La mayoría, yo les digo, pues hay que tratarla siempre con respeto y con amor, con confianza y querer compartir lo recibido responsablemente. El buen trato comienza siempre por el amor y por el respeto. ¿Qué implica el respeto? Es aceptar al otro como es. No aceptar sus errores, pero sí a la persona. Una aceptación incondicional, una ayuda ajustada cuando la necesita. Tener pensamientos positivos sobre las otras personas. Como decía el tío Sócrates, el abuelo Sócrates, el que hace el mal es un ignorante, porque si fuera sabio no obraría el mal. El sabio nunca obra el mal.
Pero el ignorante, claro, porque no sabe lo que es el bien o el mal. Pues eso le puede ocurrir. ¿En qué situación estará esta persona que ha cometido a lo mejor un error y que bueno, pues lo ha hecho, lo ha cometido? ¿Qué podemos hacer? Pues le ha pasado tal cosa, tal otra y así. Hay dos posibilidades. La teoría ya de los años 60 sobre la aceptación del otro. La teoría que asume a priori que las personas son perezosas, que no quieren trabajar, etcétera, y la contraria. Toda persona sería capaz de dar lo mejor de sí mismo, de realizar un gran esfuerzo extra en el trabajo, incluso si su trabajo fuera significativo y fuera apoyado por los demás. Eso es. Apoyémonos en esta segunda teoría. Toda persona tiene posibilidades. En el interior de cada persona hay un gran valor. Intentemos ser suficientemente inteligentes para que lo saque a la luz. Pero la confianza uno se la tiene que ganársela uno, porque la confianza es un regalo. ¿Y cómo? Demostrando integridad y competencia en el trabajo o en la labor que estamos realizando. Dar confianza a los otros, merecer la confianza de los otros. Las personas han sido engañadas muchas veces, no se olviden. En Perú, yo hablo por Perú, no por México, pero hablo por Perú. Muchas veces les han engañado todos, los políticos, los unos, los otros. Sin embargo, la confianza es un arma poderosa para construir una gran comunidad educativa. Cuando los que están gerenciando la institución educativa reciben la confianza de los que están siendo gerenciados. Yo me fío del director, yo me fío del jefe de estudios, del coordinador, de quien sea, ¿no? Pero para que una persona merezca confianza requiere varias condiciones. Integridad personal. Integridad personal. Este es un hombre de fiar. Este es un director en el que uno se puede fiar. Si dijeran eso de todos ustedes, tendríamos los mejores directores de todo México. Estarían en los colegios maristas. Y segunda cualidad, este es un director competente en su trabajo. No ha sido nombrado porque sí, es una persona competente, entregada, con habilidad, con eficacia, etcétera, que quiere lo mejor para todos, para el colegio, para las personas que trabajamos, para los estudiantes, para los alumnos. Que no busca su propio interés, busca el interés de los demás. Y la pregunta que yo les hago, en todo colegio necesariamente tiene que haber siempre resistentes al cambio. Cuando ustedes quieran cambiar, siempre encontrar algún gurú que dice, no, esto que nos están diciendo, no, yo lo hago mejor, yo lo sé mejor, etc. Bueno, pues no despreciemos a estos. No les digamos, claro, como no quiere cambiar porque es un indolente, por tal, no. Hay que buscar el núcleo de verdad que estas personas pueden tener, escucharlos y decirles, ¿y cómo podemos aplicar eso que tú dices? Explícamelo. Y si es necesario, darles algunas responsabilidades para que precisamente apliquen aquello que dicen. Cuando lo apliquen y vean si va o no va, entonces dirán, pues sabe que estaba equivocado, o sabe que tenía razón, y entonces aprendemos todos. Entonces, el ideal es maximizar la confianza en todos, también en estos que son resistentes al cambio, a través de la efectividad para reducir al mínimo las resistencias. Sobre todo aquellos que sean más opositores. Aquellos hay que tratarlos con más cariño, con más confianza. Fíjense, la baja confianza significa baja velocidad en el crecimiento y en la mejora. Y un alto costo, pedagógica y emocionalmente para las instituciones. Un alto costo, pedagógica y emocionalmente. Con la alta confianza se puede lograr muchas más cosas y con mayor rapidez. Eso es importante. Pero claro, hay que saberse ganar la confianza de aquellas personas con las que estamos trabajando. Ya hemos dicho las cualidades. Voy ya terminando. Estoy bien, estoy dentro de mi tiempo. ¿Cómo lograr eso del liderazgo y el cambio? Pues les voy a decir algo. Cuidar el tema de las emociones. Ya les he dicho, lo afectivo es lo efectivo. Cuidar las emociones. No crear víctimas con el cambio. Cuando un cambio se hace
porque ordeno y mando, entonces estamos creando víctimas, porque no todos están de acuerdo. Es mejor que lo atrasemos un poco, que reduzcamos la velocidad del cambio un poco, para que todos se encuentren a gusto y lleguen a encontrarse satisfechos. Miren lo que nos ha pasado a todos con esto de la pandemia. No manejábamos, yo por lo menos, yo hablo de mí, muy bien el tema esto de los webinars, de las plataformas, etcétera. Pero bueno, con algunas dudas, pidiendo ayuda a los demás, una vez que te familiarizas con ella, pues te sientes como hacer un PowerPoint, pues es lo mismo. Requiere un poquito de tiempo y nada más. Pues eso, dar posibilidades. Cuando surja un problema, identificarlo y confrontarlo. No se puede dejar que los problemas se pudran, porque al final pasan factura. Los líderes deben de ser modelos en su comportamiento. Deben ejemplificar los estándares que se pide a los demás. Ellos son los primeros que los tienen que cumplir. Cuando decimos, es que no hay comunicación, es que los profesores no quieren hablar o no hablan entre sí. Y usted habla con los profesores, habla con sus colegas directivos, etc. Involucrarse emocionalmente con los docentes, con su mundo y con los estudiantes. Fíjense, cada uno cuando vamos al colegio llevamos una cantidad de cosas, de ideas, de situaciones que hemos pasado desde el día anterior hasta el día que llegamos al colegio. Familiares, que el hijito se ha puesto enfermo, que la mamá no sé cuánto, que no sé qué, que el marido, el trabajo, etc. Entonces, pensemos que cuando una persona llega con mala cara al colegio, algo ha pasado. Acompañémosle. Ese es el momento de ganárnoslo, porque sabe que de una manera desinteresada yo estoy a su lado en ese momento de dificultad. Y tener siempre en cuenta el contexto. Yo me imagino que en sus colegios, como en la Cientería, habrá familias que son pudientes y otras familias pues que no lo son tanto, y otras que son pobres y muchas que viven en situaciones difíciles, emocionales, familias rotas, etcétera, etcétera. Situarnos en el contexto para determinar el riesgo a que nos exponemos cuando tomamos decisiones. Y si estamos 5 minutos, hay un libro que se titula de Gary Hamel, lo conocerán ustedes seguro, Lo que ahora importa. Yo he arreglado un poco lo que dice Gary Hamel, pero bueno, prácticamente el 95% es lo que él dice. En instituciones que no son realmente, que no son transformadoras, que no son competentes realmente, ¿qué es lo que priva? Lo derriba el primer punto. Todos los que están en la institución son obedientes y lo hacen todo lo que se les manda sin ningún problema. Esos no contribuyen en nada a la mejora de la institución, 0% de contribución. Segundo, hay otros que lo hacen con diligencia, pues contribuyen al 5%. Y otros que ponen al servicio de la institución todo su conocimiento. Es que tengo un doctorado en no sé cuánto, en no sé qué, el 25%, y solamente ponen a disposición su conocimiento y su trabajo. Pues bueno, contribuyen con el 25%. En total, un 30%. ¿Qué es lo que realmente ayuda a la transformación de un colegio? La segunda parte. Iniciativa personal. Es decir, cuando todos estamos dispuestos a hacer lo mejor posible en cada situación. Fíjense, un 15%. La creatividad. El mundo cada día es más cambiante. Y entonces nos plantea problemas nuevos que nunca hemos vivido y hay que darle soluciones nuevas que nunca hemos ensayado. La creatividad. Ahora, por ejemplo, en el tema de la clase a distancia. La creatividad es algo fundamental. Estábamos acostumbrados a otro tipo de docencia. Ahora estamos en este nuevo estilo de docencia, pues la creatividad es fundamental. El trabajo en grupo. El saber poner al servicio del grupo mis conocimientos, mis observaciones, mi trabajo, mi esfuerzo, no al servicio personal, sino al servicio del grupo de trabajo. Y el último, con un 30%, la pasión. Cuando ponemos pasión, todo está resuelto. Ponga usted pasión en lo que hace y todo está resuelto. Si tenemos personas apasionadas, que viven su vocación con entrega, con entusiasmo, con ilusión, profesores que dicen el día que hay fiesta, qué lástima que hoy no tenga colegio. Ja, ja, ja. Me río un poco, ustedes se ríen también. Estamos buscando todos el día que no hay colegio, ¿verdad? Pero bueno, pero quiero decir eso, que cuando llegamos al colegio
No vamos allí como una penosa obligación, sino como una gozosa necesidad. Voy al lugar donde me encuentro bien, me siento querido, me siento realizado como persona. Ese es el personal que queremos. Señores directores, hermanos, si conseguimos esto, los mejores colegios serán los colegios de México o de cualquier nación, serán los colegios maristas. Ahí está nuestro trabajo, ahí está su trabajo también. Les invito también a que entren ahí, a este otro NICE, ya ves que te hago caso con tus observaciones. Este es un articulito que se titula así, a propósito de una frase de Antonio Conte, es el director técnico del Milan, era en el tiempo que yo lo escribí. Yo oí que este director técnico decía, para encontrar un jugador crack, realmente un Messi, un Cristiano Ronaldo, se necesitan tres condiciones. Piernas, es decir, un físico adecuado para poder realizar el deporte que necesita, camiseta, compromiso con el club y corazón, compromiso consigo mismo en su trabajo. Eso es lo que necesita un profesor. En ese artículo yo hago una reflexión sobre los profesores de los colegios comparado con un jugador de fútbol, de cualquier equipo que sea. Les puede ser útil, si quieren, si quieren. Se lo pongo a su servicio. Miren lo que nos puede pasar, miren lo que nos puede pasar. Observen, a veces hay imágenes que valen por todo un discurso. Es el descanso saber que el agujero no está a nuestro lado. No está a nuestro lado, pero el barco se hunde y en el barco vamos todos. ¿Qué les parece? Magnífico, ¿eh? Trabajo en equipo. Tampoco hace falta explicar mucho, ¿verdad? Hay que cambiar, hay que refundar la escuela. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia. Qué bonita esa frase. Y les voy a contar el cuento del ratón y el gato. A mí me gusta mucho. Ustedes saben que en ciertos sitios pues los animales hablan. En las grandes ciudades no, porque ya los hemos hecho callar tantas veces, pero en ciertos sitios sí. Y en África, donde yo viví 4 años, pues allí hablaban. Y había un ratón y un gato. Dice, había un ratón que vivía angustiado porque tenía miedo al gato. Un mago muy bondadoso se compadeció de él y lo convirtió en gato. Pero entonces empezó a sentir miedo del perro. El mago complaciente lo convirtió en perro. Luego empezó a sentir miedo de la pantera y el mago lo convirtió en pantera. Pero después empezó a temer al cazador. Llegado a este punto, el mago se dio por vencido y volvió a convertirlo de nuevo en ratón, diciéndole, nada de lo que haga por ti va a servirte de ayuda mientras sigas teniendo el corazón de un ratón. Si es que lo que hemos de cambiar es el corazón, es el corazón. Las estructuras, la tecnología, bueno, pues sí es interesante, pero no tiene más importancia, no es importante. Fíjense lo que dice, ya estoy concluyendo, o somos un poco locos, los educadores nos referimos, o no haremos nada. Si fuéramos solamente locos, no haríamos nada. Si fuéramos solamente sanos, tampoco haríamos nada. Hay que ser locamente sanos y sanamente locos. Y menuda locura la que nos pide, ¿no? Acordaos que vosotros sois pastores de la alegría y que vuestra primera responsabilidad viene dado por un rostro que os hace una petición. ¿Y qué petición será? Por favor, ayúdame a ser feliz en la vida. Los niños de nuestros colegios, esa es la única petición que nos hacen. Prepárame para ser feliz en la vida, no para ser ingeniero, para ser feliz en la vida. El futuro pertenece
a quienes creen en la belleza de sus sueños. No se olviden, queridos amigos. Bueno, y con esto pues queda terminada mi charla y les agradezco que hayan tenido tanta paciencia en escucharme. Muchas gracias. Volvemos de nuevo. Muchas gracias, hermano Marino. Le agradecemos mucho sus reflexiones, sus aportes de manera tan estructurada, clara, pertinente. Quisiera abrir en este momento un espacio por si hay alguna pregunta, alguna intervención, algún comentario. Pueden escribirle en el chat o bien pueden levantar la manita virtual o la mano en la cámara. No alcanzo a ver a todos, pero entre la maestra Karina y yo aquí íbamos dando palabra si alguien así lo solicita. Sí, adelante, me parece que, Ofe. Sí, sí. Adelante, Ofe, sí. Bueno, primero agradecer mucho al hermano Marino. Me encanta porque si pudiera le daría otro abrazote como se lo di en México, hermano. Porque No cuando me acuerdo, discutía, hijita, no me acuerdo. no, acuérdese del libro de filosofía para niños. Y que le Ah, sí, discutí lo tengo, lo he mucho, leído. Muy le gracias, discutí gracias. mucho. Sí, 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 ahora sí que me Pero acuerdo. bueno, la verdad es que ese día aprendí tanto con usted y ahorita es como obtenerlo otra vez ahí enfrente, aprendiendo muchísimo. Creo que nos sitúa nuevamente en nuestro papel que es fundamental, que es el corazón, ¿no? Y justamente nos apasiona estar desmañanándonos, hacer lo que tengamos que hacer, pero a veces perdemos el sentido y ahorita con esta plática, pues bueno, yo creo que varios nos reorientamos. Así es que mil gracias. Un abrazo virtual, hermano. Gracias, Ofe. Por aquí hay una pregunta de Iris Mérida. Muy bien, gracias, muchas gracias. Dice, cuando se refiere al currículum oculto, ¿se refiere solo a lo negativo o también a lo positivo? Ay, esa pregunta es excelente. En efecto, se refiere al negativo y al positivo. Claro, hay muchas veces en el currículum existen, qué sé yo, un ambiente, por ejemplo, de responsabilidad, de respeto los unos a los otros, de ayuda mutua, de solidaridad. Y eso no está escrito en ningún sitio. Pero sin embargo se practica los docentes con los estudiantes entre sí, los padres con el colegio, los directivos que apoyan a los estudiantes o padres que lo necesitan, etc. Eso es el currículum oculto. Ese es el alma del colegio. Eso es muy positivo, eso se aprende también. Pero normalmente suelen ser siempre, cuando se refiere al currículum oculto, a veces nos referimos solo a lo negativo. Lo positivo también, ya lo hemos dicho. El ambiente, que es el currículum oculto, está en ese ambiente, en ese humus en el que nos movemos, en ese ecosistema educativo en el que nos movemos, lo creamos todos y lo gozamos si es bueno todos y lo padecemos todos si no es el correcto. Sí, sí, no se refiere solo a lo negativo, se refiere a lo negativo o lo positivo, depende de cuál sea el ambiente o ecosistema educativo que creemos. Gracias, hermano. Déjeme ver si hay otra pregunta por acá. Bueno, hay varios comentarios que le agradecen, la claridad, la luz, buenos ejemplos. Hay que trabajar la sencillez y la inteligencia emocional y escuchar con humildad para crecer, dice Anuar. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, comentario? Pepe Mendoza tiene una pregunta. Gracias, Cari. Adelante, Pepe, por favor. Bueno, ahí Nada más, la anoté en el chat. Perdón, no la... Pero Si gusta formalizarla, adelante. Sí, Plantéala tú, por favor. hermano Marino, en esta parte de lo emocional y el involucramiento emocional, ¿cuánto es lo adecuado involucrarse emocionalmente con quienes laboran con nosotros en esta labor cotidiana? ¿Hasta dónde poder llegar sin generar como esa, digamos, dependencia? ¿Cuál sería lo recomendable?
O sea, el tema de las emociones es un problema que hay que saber manejarlo. Aquí hay que quedarse en el justo medio, ni mucho que llegue al enamoramiento, ni tampoco que creemos la frialdad, sino se refiere a una relación emocional madura entre personas maduras, a eso me refiero. Y lo mismo en el trato con los chicos, llena de profundo respeto hacia la otra persona, la diferencia, es decir, amando a la otra persona desinteresadamente. Esa es la clave, el amor desinteresado. Cuando ya busco otros amores, ya empiezo a hacer que no sea una relación positiva, sino que puede ser una relación no correcta. Pero todo lo que suponga darle responsabilidades, compartir, ayudar, desinteresadamente, sin buscar otra cosa que sea el respetar y el amor a la persona, eso es lo valioso. Y estar en aquel momento en que la persona lo necesita, claro. ¿Qué es lo que más valoran las personas? Tuve necesidad y en aquel momento me ayudaste. Claro, sí, sí. Pero si no, puede haber, en efecto, tiene razón el hermano, puede haber problemas ahí de tipo emocional, de enganches afectivos, y eso puede ser un problema para todos, para una parte y para la otra. Sí. Lo mismo que los directivos pueden tener problemas de tener preferencias sobre ciertos profesores y ciertas ideas sobre otros, también como ideas fijas, ¿no? Es que esos profesores siempre han actuado así, tenemos ideas fijas sobre ellos y todos sabemos qué ocurre. En cambio, estos otros, qué buenos son. Se han equivocado, pero no ha sido una vez solo. Esto ha sido una cosa imposible, pero se han equivocado. Pero no es lo habitual en ellos. En cambio, el otro han acertado. Qué casualidad que hayan acertado, si nunca han acertado. Y ahora resulta que tenemos ideas preconcebidas sobre las personas. Eso es lo que tenemos que evitar, ser lo más objetivo posible y aceptar a todos con sus peculiaridades. No todos tienen que ser altos, rubios, bajos, gordos o simpáticos, antipáticos. No todos tienen que ser de matemáticas. En general, el matemático suele ser una persona muy estandarizada, muy ordenada, muy orden. La lógica va delante de él, delante de sus pasos. En cambio, el de música, pues a lo mejor tiene otra visión de la vida, el de arte tiene otra visión, el de literatura tiene otra visión, etcétera, etcétera. Yo tengo aquí en mi comunidad un gran poeta y cada 15 días le hacemos que nos dé un recital poético. Ahora que estamos enclaustrados, tenemos que tener alguna cosa de tipo literario. Y lleva aquí, ha venido de España, es un hermano José Luis Vallejo. Lleva aquí, pues vino por 2 meses, pero le cogió la pandemia y ha quedado varado aquí, o sea que aquí está. Pues lleva 4 o 5 meses. Ha escrito 200 poemas 50 y 60 sonetos lleva, y va a escribir hasta 100 sonetos. Cada día 1 o 2 sonetos. Y nosotros cada 15 días le decimos, a ver, léenos lo que has producido en esta semana. Eso es bonito, eso es valorar a las personas, lo que hacen y en lo que son. Sigamos. Muchas gracias, hermano. Por aquí Anita Villazón dice cuidar el ser y trabajar el hacer. Gracias. La maestra Dulce María Moreno, de allá de la Ciudad de México, pregunta, ¿a qué se refiere exactamente con la frase no hay que crear víctimas? Sí, es decir, a veces cuando, hablando de las personas que se oponen a las transformaciones, a ciertas transformaciones, o bien en la metodología, en la pedagogía, en la didáctica, en cosas de este tipo, cuando se imponen y no se tiene en cuenta lo que ciertas personas han hecho ver, cuidadito con esto, que no, esto se hace porque lo mando yo. Estamos creando víctimas. Es decir, cuando no se deja a la persona, no se tiene en cuenta a las personas, no se tiene en cuenta sus ideas, se desprecian, se menosprecian, porque dice, ¿qué sabrá este? O interpretamos que lo hace con mala intención para trabajar menos, para ciertas cosas. No se pueden crear víctimas. Y a veces los creamos y entonces se forman, si hay 4 o 5, forman un grupito en el colegio. Eso hablo de países lejanos, no de México. En México eso no ocurre, pero en países lejanos puede ocurrir. Se forman grupitos que están en la oposición, latente y callada, porque hay que callarse, pero están en la oposición, estamos creando víctimas. En cambio, cuando le decimos, no, díganos lo que piensan ustedes, vamos a ver qué cosas positivas, que alguna positiva y qué podemos aplicar.
y ayúdennos a aplicarlo. Entonces dejan de ser víctimas. Gracias. La maestra Maripaz de Orizaba le agradece, excelente charla, sencilla, coherente. Le gusta mucho el final, que el director, el directivo, el docente deben ayudar a los alumnos a ser felices siempre. Un abrazo. Marina Rivera, gracias hermano Marino. El conocimiento que nos comparte nos señala el camino a seguir en la tarea de educador. En la tarea de educar, gracias. Muy bien. Déjeme ver aquí a alguien más. Arturo Morones, de San Luis Potosí. En estos 4 meses me ha tocado estar en diversas conferencias sobre liderazgo, todas muy técnicas, incluso muy comerciales, llevadas de la mano de la cultura del marketing y del coaching que hoy vivimos. Qué agradable escuchar sobre el liderazgo desde el punto de vista del corazón y la conciencia que nuestra labor se desarrolla entre las personas. Muchas gracias, hermano Marino, rector de la Universidad Marista de San Luis Potosí. René Moya de San Luis Potosí, de la primaria, gracias por la charla. Líder es aquel que sabe potencializar las habilidades y aptitudes de los demás. Muy bien. No sé si hay alguna otra preguntita. Está Sí, el por aquí hermano hay una Ricardo. mano de Carla. Adelante, Carla, por favor. Ya tienes prendido tu audio. Hola, buenas tardes. Sí. Muchas gracias, muy bonita la plática. Creo que esta parte de acordarnos que somos agentes de cambio, que tenemos que estar trabajando motivados y desde el corazón, pues siempre es bueno traerlo a las reflexiones. Yo le quería preguntar, me gustaron los 2 cuentos que nos compartió de los grillos y del gato y el ratón, si lo puedo encontrar en algún lado o luego voy a cambiar lo que dijeron los animales. Sí, puedes cambiar. El del grillo y el de la escuela de los grillos. Luego les contaré otro dedicado a ti. Te voy a contar el último ya cuando nos marchemos. El de la escuela de los grillos, no sé dónde lo leí, pero lo leí hace poco. Pero no sé dónde. En cambio, el otro es el tomo 2 de los cuentos de la rana, el de, ¿cómo se titula? El de la rana, ¿cómo es? El del jesuita el del jesuita indio. De Anthony de Melo. Anthony de Melo. Ese es de Anthony de Melo, sí. Ese es de Anthony de Melo. El del ratón es de Anthony de Melo, sí. Yo tengo una costumbre, cuando encuentro en mis lecturas cuentos o historias o tal, siempre me los guardo y tendré yo creo más de 500. Y entonces, cortitos, tiene que ser cortitos. Y entonces lo que hago cuando doy una charla, la preparo la charla y entonces una vez terminado digo, a ver qué cuentos. Paso por los cuentos, digo, este va bien para este va bien para allá. Y así los 2 o 3 para no poner muchos. Porque de las cosas que se van a acordar son de los cuentos. Así es. Gracias, hermano. Hay más felicitaciones y agradecimientos. Hay una pregunta, dice, ¿por qué el servicio es poder? ¿Podría abundar un poco más? Esa es una pregunta que yo nunca me la había hecho. Pero yo creo que la podríamos responder entre todos. ¿Por qué creen ustedes que aquella persona que sirve tiene poder sobre los demás? Yo, a mi parecer, pero ustedes tendrán otras respuestas, porque ven congruencia en la persona. Cuando una persona es coherente con lo que pide a través de sus obras, entonces eso le da un poder impresionante, un poder, no poder físico, sino un poder, pues como tiene el Papa. El Papa no tiene un poder bélico, etcétera, pero tiene un poder moral ante la sociedad. Y cuando él habla, todo el mundo para las orejitas y dice, que lo ha dicho el Papa. Pues lo mismo es el director. Cuando él es coherente con su trabajo, hace lo que dice, es el primero en comprometerse, es el primero en respetar a todos. Es una persona que tiene un poder impresionante de admiración, de ser querido por todos. Sí, es así. Decían antes, Locke y compañía, Hobbes y Locke y todos estos, que el saber es poder.
El saber es poder. Decían, y es verdad, uno que sabe muchas cosas tiene mucho poder. Decía Aristóteles que el saber o la educación es el lugar, el refugio para los malos tiempos. También tenía razón el tío Aristóteles, ¿eh? La educación es el mejor lugar para refugiarnos en los malos tiempos. Entonces, el que es educado, ese tiene más posibilidades de salir adelante. Pues lo mismo, pero hablando, por no irnos ahora, es que yo me voy ahora a otros autores, pero aquella persona que es servicial, que es sencillo, que es amable con todos, tiene un poder impresionante. Cuando él habla, todos le escuchan. Todos le escuchan, porque dicen, algo bueno va a decir. Ese es el poder. Ese es el poder. Si es escuchado, tendrá poder de convencimiento, de liderazgo, de atracción, de influir positivamente en las personas. Sí. Bien, hay otros comentarios. Dice Miriam de Uruapan, los nombramientos directivos no dan en automático el liderazgo directivo. Hay un tiempo de legitimación cuyo proceso es lento. Gracias, hermano. Lo que nos compartes es clave en este proceso. Hermano, resuena en el corazón marista su aporte. Gracias. Una pregunta de Luis Coca. ¿Existe diferencia entre un director actual y uno de los años 90? Uy, yo creo que existe muchas. Igual, yo le haría la pregunta, ¿existe diferencia entre los tiempos de los años 90 al 2020, 30 años? Ha cambiado el mundo una barbaridad. La mayor parte de artefactos que ahora utilizamos todos los días y en cada momento no existían, ni estaban inventados. Ni internet, no existía nada de todo eso. Ni las computadoras como las tenemos ahora, eran unos artefactos grandes de muy poca capacidad, etcétera, etcétera. Pues cuando el contexto cambia, cuando el escenario cambia, cambia todo. Cambian los problemas y cambian las realidades. Entonces hay que dar respuesta a esas nuevas realidades. Fíjense, les cuento una pequeña historieta. Barack Obama fue entrevistado por el autor de un libro que tengo yo por aquí, pero no me acuerdo. Y le preguntó, ¿qué es lo que usted me podría decir? ¿Qué es lo que usted ha aprendido después de haber sido presidente de Estados Unidos durante 8 años? Y dijo Barack Obama, lo que he aprendido en estos 8 años, que la mayor parte de problemas que hay que resolver no son problemas técnicos que lo resuelve una computadora, son problemas humanos en la vida y en un país y en las relaciones con otros países. De odios, de amores, de desamores, de egoísmos. Son problemas humanos, no tecnológicos. Los tecnológicos los resuelven los técnicos y las computadoras con mucha facilidad. Fíjense si es importante este tema de las relaciones entre nosotros y de todo este tema que estamos un poquito hablando, emocional, porque en definitiva el miércoles yo hablaré un poco más de todo esto relacionado con la educación, pero habrá tiempo de comentar. Sí. Muy bien. Hoy hablamos para los directores educativos, el miércoles será para los profesores. Sí. Dice la maestra Eli Orendain, con respecto a la aceptación a la diversidad y en acompañar la inclusión educativa, ¿cómo puede un directivo potenciar esta aceptación, desde su liderazgo? Pues mire, en la organización de un centro educativo, es decir, en la práctica pedagógica, en un aula, etcétera, depende mucho de las decisiones que se tomen a nivel de dirección. Es decir, ¿qué quiero decir? No hay inclusión, decir dos cosas previamente. El éxito de un colegio no es el ranking que utiliza en las pruebas PISA o en cualquiera de esas pruebas que hacen a lo mejor a nivel del país también. Este colegio ha quedado entre los 10 primeros de todo el país en una prueba que han hecho convencional, etcétera, o pruebas PISA, somos los mejores. No. La calidad de un colegio está en el tanto por ciento de alumnos que consiguen superar lo que pide el currículum nacional. Aunque no tenga superestrellas, pero todos, el 100%, han conseguido sus objetivos. Ese es el mejor colegio. No aquel que tiene
tiene 10 que están por encima, son los súper sabios, y el 80% que no saben nada. Ah, pero el colegio ha quedado muy bien, ¿eh? Tenemos una representación a nivel del Estado, eso, mística o propaganda. ¿Ven? Pero a lo que íbamos, así, las decisiones que tomen los directivos, y ahí se implica mucho para ustedes, implican mucho las posibilidades que tiene el docente de apoyar a estos chicos con discapacidad, chicas con discapacidad. Si decimos que inclusión, damos por el título de inclusión, como se da en Perú, no todos los niños están incluidos porque los ponen en la clase con otros niños que se titulan normales, que nadie hay normal y anormal, pero bueno, eso es el nombre que se da, o no discapacitados, todos tenemos alguna discapacidad. Pero como los han incluido, ya todo hay educación inclusiva. No, hay que poner medios. ¿Cuáles son esos medios? Pues quizá profesores de apoyo, quizá programaciones diferentes, quizá evaluaciones diferentes, y todo esto es una manera de gerenciar el colegio de una forma o de otra. Pero eso son decisiones de los directivos, porque los profesores no pueden hacer nada. Si yo tengo, 30 estudiantes en mi salón de clases, si me ponen dos con habilidades especiales o con discapacidad, pues tendrá a los otros 30. Si tengo una persona que colabora, pero eso implica dinero, ven ustedes cómo todo está implicado en el tema de organización, no es tan fácil todas esas cosas. Hay decisiones que tienen que tomar las autoridades de la institución educativa, que no dependen ya del profesor, aunque tenga muy buena voluntad, pero no depende solo de él. Gracias. Muy bien. Una última pregunta, nada más. Aquí también Paco Flores puso la liga del cuento del grillo maestro aquí en el chat para quien lo quiera Mira, consultar. pues está estupendo. Una última pregunta, hermano, de Javier Serrano, de Querétaro. ¿Qué hacer para que los docentes y hermanos maristas aceptemos cada vez mejor el liderazgo de un laico al frente de una obra marista en términos de misión compartida? Pues yo quiero decirles algo que me parece excelente. Tradicionalmente, siempre los colegios, y ustedes lo conocieron a lo mejor que han sido exalumnos, eran dirigidos por hermanos. Es así. Actualmente hay menos hermanos, hay más demandas y hay menos hermanos, entonces alguno puede decir, claro, recurren a nosotros porque como ya no tienen, diríamos, hermanos que puedan ocupar, entonces recurren a nosotros. Yo creo que esa no es la mística que tenemos que emplear. Hay que formar personas con el espíritu y el talante marista y la espiritualidad y la visión de Champagnat sobre la educación, que estén comprometidas y preparadas. Y esos son los líderes, sean hermanos o no lo sean, igual que cuando era se trata. Aquí no se trata de que estemos luchando por poderes, a ver quién tiene más cuota de poder. No se trata de eso, sino de servicio. El poder es el servicio. Aquel que de mejor manera ayude a la educación de los niños de México. Ese es el mejor director. Aquel que produce liderazgos en su colegio, que crea un ambiente resonante, que produce una calidad educativa en la institución que dirige, etc. Ese es el buen director y ese es el que tiene que ser nombrado. Naturalmente con preparación, con competencias adecuadas, etcétera. Y después que con toda tranquilidad, cuando le llega el tiempo, pues qué sé yo, 4 años, 5, el tiempo que ustedes hayan determinado en sus estatutos, pues pase a ser un colaborador eficaz sabiendo las dificultades que tiene el nuevo director para seguir adelante. Que nadie se sienta, yo quisiera que los nuevos directores fueran como los hermanos. Un hermano es provincial, le quitan de provincial y sigue como un hermano más, no pasa nada. Un hermano es director y le ponen a dar clase, pues no, yo fui provincial y fui director y después pasé a dar clase y encantado, estupendo, en la gloria. Menos responsabilidad, más tranquilo estaba, etcétera, etcétera. Así tendría que ser también los laicos, no sentirse menospreciados cuando de alguna manera hay un cambio en el trabajo, en las responsabilidades que se le asignan. Eso yo creo que es una gran responsabilidad para todos, tanto para los hermanos como para los laicos. Pero que el que mejor lo pueda hacer sea el que lo haga.
sea hermano o sea laico. Siempre un laico evidentemente comprometido con los valores maristas, evidentemente, y para eso se necesita formación, que creo que ustedes la tienen muy bien desarrollada, el trabajo con los laicos, etcétera, etcétera. Y formación, claro. Muy bien. Pues hay Yo agradecimientos. ¿me permites que cuente el último cuento? Se lo dedico a Por supuesto, la profesora que me ha comentado. Les cuento a Carla. para decir que el director tiene que tener siempre las ideas muy claras. En cuanto tenga las ideas muy claras, y el profesor también, resolverá todos los problemas. Si las tiene confusas, no resolverá las cosas. Se titula El arquero y la luna. Este también lo pueden encontrar Dice, érase una vez un joven que solo soñaba con llegar a ser un día el mejor arquero del mundo. Por eso averiguó quién era el maestro más célebre de esta disciplina en su país y se dispuso a visitarlo para manifestarle su deseo. Maestro, quisiera ser el mejor arquero del mundo, el que tira flechas, el arquero, no el de la portería de fútbol, no estamos hablando del arquero que tira flechas. Quiero ser el mejor arquero. ¿Qué tengo que hacer para conseguirlo? A lo que el maestro le contestó, si quieres hacer realidad tu deseo, debes alcanzar con una flecha la luna. Si lo logras, tú serás el primero y nadie cuestionará que eres el mejor en el mundo. Lanzar flechas y llegar a darle a la luna. El muchacho se despidió del maestro dispuesto a seguir su consejo. Preparó sus arcos y sus flechas y cada noche se subía a lo más alto de un peñasco cercano al mar. Allí esperaba que la luna saliera tras el horizonte y disparaba contra ella hasta que su carcaj quedaba vacío. Y eso mismo hacía noche tras noche, fuera luna llena, menguante, creciente, etc. Los vecinos se burlaban de él, ya lo conocían como el loco de la luna, pero él, ignorando ofensas y provocaciones, siguió noche tras noche con su empeño. Nadie sabe si alcanzó la luna, pero su empeño y los miles de disparos de flechas que realizó en su intento de alcanzarla le dieron el mejor premio. Se convirtió en el mejor arquero del mundo. Era imbatible en la oscuridad y, por supuesto, a plena luz. Ser el mejor arquero del mundo es intentar, aunque no demos en el blanco nunca, pero no dejar... No. Parece que se le fue la señal. Sí. Gracias. Pues hermano Marino, ha sido un gusto para todos nosotros escucharle las reflexiones que está provocando. Nos provoca mucho. Nos da pistas porque también me parece que tenemos mucho que hacer en términos de una gestión al estilo marista. Si bien hemos reflexionado mucho y seguimos reflexionando y como el arquero intentando atinarle a ser educadores maristas efectivos al estilo de Champagnat, está menos explorado el terreno de la gestión acorde a los principios y a la visión marista. Entonces, ahorita hemos recogido un buen puñado de ideas pues que nos motivan, nos orientan para ejercer nuestro rol de líderes, de coordinadores, de directivos. Le agradecemos el tiempo, el espacio y pues Dios mediante nos vemos por aquí miércoles. Invitamos a todos los presentes a que se vuelvan a conectar, pero ahora más acompañados, ahora se traen a sus profes. Será importante el registro. Les comentaba que tenemos un espacio para 500 personas en el Zoom. Si de repente vemos que necesitamos más, pues a lo mejor nos conectamos vía Face